San Mateo capítulo 7, verso 24. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Amén y amén. Siempre cuando hablamos acerca de lo que es exhortación, aliento, acerca de lo que Dios nos habla diariamente, siempre lo tenemos que tomar como que de parte de Dios la palabra viene hacia nosotros en su amor, en su paciencia, a veces haciéndonos recordar, como dice el apóstol Pedro, haciéndonos recordar enseñanzas, predicaciones que ya las habíamos escuchado. Y lo hace en su amor y misericordia para que nosotros volvamos a la memoria y no nos olvidemos lo que el Señor ya desde hace tiempo nos viene hablando. Y el Dios que conoce todas las cosas, conoce cómo está su iglesia. Conoce la condición de cada uno de nosotros, nuestro estado espiritual. Él lo conoce todo. Y sabe, amados hermanos, perfectamente lo que sucede en nuestra vida, como Dios nos enseñaba el sábado pasado acerca de la omnisciencia de Dios, que a Él no se le pasa nada por alto. Él lo conoce todo perfectamente. Él sabía si hoy nosotros íbamos a congregar o no íbamos a congregar. Él lo conoce todo. Y a causa de las cosas que suceden en nuestra vida, Dios nos habla a lo profundo de nuestro corazón. En su disciplina, Dios quiere que nosotros nos corrijamos. El otro día estaba leyendo un pasaje donde el Señor en tiempos antiguos dice, habiendo pasado por alto los antiguos pecados, en su paciencia, pero con mira a que los hombres se arrepintieran de su mal camino. Sin embargo, la paciencia que Dios tiene hoy para con nosotros es para que en su disciplina nosotros nos corrijamos, para que nosotros oigamos su palabra y aprendamos a vivir por su palabra. Porque aún no lo hemos alcanzado todo, no todos somos perfectos, no todos tienen la misma estatura espiritual, pero sí que Dios envía su palabra para nutrirnos, para alimentarnos, para fortalecernos, para exhortarnos, para corregirnos. Porque si no sería un Dios malo y un Dios injusto en el cual nosotros podíamos decirle a Dios que nunca nos enseñó cómo deberíamos conducirnos y estaríamos en ignorancia todavía. Pero Dios nos habla a nosotros para que nosotros seamos cristianos, hijos de Dios, verdaderamente, como hoy lo vamos a ver, prudentes, diligentes. Lo que yo quería hacer en énfasis es estas dos palabras que aparecen en lo que es insensato y lo que es prudente. Porque son dos características distintas, dos clases de conducta que muestran las Escrituras, las cuales los dos hicieron la misma tarea, es desconstruir una casa. Sin embargo, el prudente, dice, la edificó sobre la roca, donde sí podía, amados hermanos, hacer cimientos, poner cimientos, para que cuando vinieran los ríos, las tempestades, y el mar viniera con ímpetu, la casa permaneciese firme y no se cayera. Sin embargo, la conducta de aquella persona que es insensata, lo hizo, dice, sobre la arena, la cual directamente es imposible que una edificación, teniendo cimientos en la misma arena,
viniendo las tormentas, el viento, el mar, con toda su fuerza, pudiera permanecer en pie. Entonces, ¿qué demuestra? Las dos clases de pensamiento que tienen el que es insensato y lo que es el hombre prudente. La persona insensata es una persona carente de conocimiento, una persona sin entendimiento, una persona que no está instruida. Porque ¿quién, siendo hoy en día un arquitecto, edificaría una casa sobre la arena? Esto es algo imposible. La persona que es arquitecta está instruida, está preparada para edificar una casa, puede ser un edificio, puede ser 10 pisos, 12, 13, 14, 50, 100 pisos, pero como está preparada, porque se preparó, porque estudió, porque se esmeró, porque ahora tiene conocimiento y puede ejercer lo que es arquitectura o lo que es maestro mayor de obra, puede edificar una casa para que esa casa permanezca en pie. Ahora, la conducta de aquella persona que es prudente es una persona que sí tiene entendimiento. Es una persona instruida, una persona que tiene sabiduría, como este hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque sí sabía y entendía que si edificaba su casa sobre la roca, podía esta permanecer aunque viniesen los vientos, las tormentas, las tempestades, y la casa iba a permanecer. Entonces el Señor Jesús hace estas dos comparaciones acerca de la mentalidad de aquel que es insensato y de aquel que es prudente. Cuando Dios nos habla a nosotros, nos habla, amados hermanos, en su sabiduría, por su sabiduría, y nos da a entender, nos hace conocer su sabiduría. Entonces no nos habla a nosotros para que a nosotros nos vaya mal, sino que nos habla para que a nosotros nos vaya bien, para que seamos prudentes en todas las cosas que nosotros hagamos, que lo hagamos con entendimiento, que lo hagamos con sabiduría. Cuando se habla de sabiduría en cuanto a lo que es el griego, el hebreo, está hablando a veces de una sabiduría teórica, y esta proviene de lo que es la palabra sofía, una sabiduría teórica, pero cuando habla de la sabiduría práctica ya habla de otra clase de sabiduría. Y esta es la sabiduría que Dios nos ha dado, una sabiduría práctica, amados hermanos, para que nosotros seamos sabios, no necios, personas que no tienen conocimiento y hacen cualquier cosa porque se nos viene solamente a la mente. No, Dios no quiere esto de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos sabios, sabios para el bien, sabios para hacer lo bueno. Eso bueno que está en nosotros por medio de Cristo Jesús, que son todas las virtudes que el Señor nos ha dado, que son aquellas cosas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y que están dentro de nosotros, pero que la tenemos que descubrir. Porque si no la descubrimos, siempre van a permanecer en nosotros y nunca se van a desarrollar. Entonces, de eso depende lo que es la medida espiritual, la estatura espiritual. Aquel que quiera ser niño espiritual va a ser un niño espiritual porque jamás se ejercitó en la piedad, jamás se ejercitó habiendo escuchado la palabra del Señor, jamás se ejercitó, jamás se esforzó, jamás fue diligente en poner por obra lo que el Señor le encomendó o le enseñó, conforme a lo que Él nos ha dado. Porque la capacidad, la gracia del Señor en nuestra vida por medio de Cristo Jesús permanece, está dentro de nosotros por la fe. Ahora, nosotros nos vemos en las congregaciones, en la iglesia del Señor, que hay hermanos, que hay hermanos que son carentes de conocimiento. Y a veces es también porque nosotros no le pedimos a Dios esa sabiduría que Él nos quiere dar. Porque está escrita en la epístola de Santiago que aquel que tiene falta de sabiduría, que le demande a Dios, que Él le dará sin reproche. Entonces, ¿hay una manera de pedir sabiduría al Señor? Sí, bueno, hablando con Él, teniendo relación con Él. Los que son de Él pueden pedirle al Señor sabiduría, inteligencia espiritual, conocimiento de su palabra, para que more la palabra en nuestro corazón. Yo me acordaba acerca de la parábola del sembrador. Dice, de aquellos que no entienden la palabra del Señor, dice, viene el diablo, la quita del corazón. Entonces es por eso que no está morando la palabra en nuestro corazón, porque no se entiende, no se pregunta, no se comprende y todo queda en la nada. Y viene el diablo, la quita del corazón, entonces el corazón queda vacío. La palabra no está, no permanece en nosotros.
Pero sí, la palabra que cae en buena tierra, la que está preparada, amados hermanos, la que es trabajada, sí, esa lleva fruto y permanece en nuestro corazón. Y de ahí es que nosotros podemos hacer uso de la palabra que el Señor ha implantado en nuestra vida. ¿Para qué? Para actuar sabiamente, para ser personas sabias para el bien, para hacer lo bueno delante del Señor y delante de todos los hombres, para no cometer falta, para no cometer errores. Esto con la ayuda de Dios, no solo con nuestra fuerza humana, porque esto es imposible, sino con la ayuda y la gracia de Dios, encomendando nuestra vida a la gracia del Señor, que Él haga como quiera en nosotros. Y que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos, porque esto sería negligencia de parte nuestra. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a abrir en el libro de Gálatas capítulo 3, verso 1. Gálatas capítulo 3, el verso 1. Gálatas capítulo 3, verso 1 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla ante vosotros, ¿lo haces por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando Pablo le habla esto a los Gálatas, es a causa de lo que estaba sucediendo en ese entonces en la iglesia del Señor, acerca que en la iglesia había gentiles y había judíos. Y estaban aquellos judíos que querían enseñar a los hermanos, o que le estaban enseñando a los hermanos, que para completar la salvación tenían que cumplir con todas las obras de la ley. Por eso es que el apóstol Pablo le sale al encuentro de esta enseñanza, porque había muchos hermanos que estaban siendo arrastrados a esa enseñanza, que se volvían al cumplimiento de la ley, a ser nuevamente legalistas de la ley, aquellos que querían ser salvos por cumplir las obras de la ley mosaica. Entonces el apóstol Pablo le sale al encuentro y le dice: oh Gálatas insensato. Pero después de que Pablo le había enseñado acerca del Cristo crucificado, de aquel que había sido justificado y resucitado, amados hermanos, esta palabra parece que a los Gálatas se le había olvidado. Pero sucedía que estaban recibiendo una enseñanza que no provenía de la verdad. Por eso es que le dice: oh Gálatas insensato, como diciendo sin entendimiento, carente de razonamiento. Parece que el apóstol Pablo no lo había enseñado, que tan pronto se habían vuelto a la ley, después de haber recibido la verdad, de haberle enseñado que la gracia es por salvación, que la salvación es por fe y por la gracia del Señor. Pero sin embargo había muchos hermanos que querían volver a cumplir la ley. Entonces el apóstol Pablo le dice: ¿quién nos fascinó? La palabra fascinar, uno de los significados que tiene es ¿quién los hechizó? ¿Quién hizo, en otra versión dice, quién hizo esta brujería para que creyeran tan rápidamente a estos judaizantes que quieren volverlos a hacer cumplir la ley de Moisés y no vivir bajo la gracia del Señor, sabiendo que ya son salvos, que nada tuvieron que hacer para ser salvos? Dice: aquel a quien para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, que delante de ellos Jesucristo ya había sido enseñado por el apóstol Pablo. Dice como diciéndole: miren ustedes, mírense y fíjense bien lo que yo les enseñé y las enseñanzas que están recibiendo ahora. ¿Cómo se volvieron tan rápidamente? ¿Cómo fueron tan engañados rápidamente por ese engaño? Entonces en el versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, como diciéndole: díganme ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Él le había enseñado, el pastor
enseñaba el día jueves en el capítulo 2 y verso 16, ahí del mismo Gálatas, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ningún hombre es justificado por las obras de la ley. Y sin embargo, ellos volvieron a cumplir con la ley para ser salvos. Entonces, díganme ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la ley con fe? Por fe, con fe. ¿Tan necio soy? ¿Tan insensato soy? ¿Tan ignorante soy? Y se habían comenzado por el Espíritu, ¿ahora voy a acabar por la carne? ¿Cumpliendo con todas las obras de la ley? Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces, el apóstol Pablo le tiene que salir al encuentro porque luego más adelante le habla acerca de Abraham, el padre de la fe. Y le sale al encuentro que Abraham, le sale al encuentro a hablarle y enseñarle acerca que Abraham fue justificado, amados hermanos, sin haber todavía estado la ley de Moisés. Entonces hace énfasis que ellos habían recibido la salvación por la fe, sin las obras de la ley. Sin embargo, fíjese cómo es el engaño. Fíjese cómo hoy en día también el engaño hace esto en las congregaciones. Antes nosotros aprendimos, por lo menos yo cuando era chico y estábamos varios años ya atrás, cuando ignorábamos todas estas cosas, nos enseñaban a vivir bajo los 10 mandamientos, a cumplir con ellos. Y estaba bien, pero eso no servía para alcanzar la salvación. Nosotros ignorábamos que la salvación era por gracia y que era solamente por medio de la fe, que la ley era para los judíos. Y que nosotros no teníamos que cumplir los 10 mandamientos para ser salvos. Sin embargo, amados hermanos, hoy la iglesia, en las congregaciones, todavía se siguen enseñando estas cosas, que para ser salvo hay que cumplir con las obras de la ley. O hay que hacer esto, o hay que hacer lo otro, y hay que hacer pactos. En algunos lados parece ya la iglesia antigua, católica, donde se pagaban las indulgencias para ser salvos los hombres mismos y también para salvar a algún pariente o a otra persona que haya muerto en otro tiempo, para salvarla del purgatorio. Hoy las congregaciones han hecho un negocio con la palabra del Señor. Sin embargo, a nosotros, Dios nos enseña para que nosotros no seamos engañados con esas doctrinas falsas. Y el escogido de Dios, aquel que fue llamado, amados hermanos, no va a ser engañado. No va a ser engañado. Porque Dios le ha dado la palabra en su corazón para que ésta permanezca y que por ella pueda defenderse de toda doctrina que no proviene de Dios. De aquellos falsos apóstoles, de aquellos falsos pastores, aquellos que andan enseñando cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que es la verdad de Dios. Por eso Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos guarda de todas esas cosas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarle a nuestros hijos, enseñarles a aquellos que recién están comenzando el Evangelio, porque van a escuchar doctrinas que no tienen nada que ver con lo que es la verdad de Dios. Van a escuchar cosas que nada tienen que ver con la palabra del Señor, con la voluntad de Dios. Amados hermanos, nuestro deseo y el anhelo de nuestro corazón es que todos seamos enseñados por Dios, que todos nosotros seamos verdaderamente enseñados por Dios para ser personas verdaderamente diligentes, para ser personas, hijos de Dios, prudentes en el conocimiento de Dios, que seamos llenos del conocimiento de toda la verdad de Dios, que more la palabra del Señor abundantemente en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque esto es lo que nos va a llevar a nosotros a la vida eterna, a gozar con el Señor, nos va a llegar al final de la meta. ¿Cuánto damos, gloria a Dios? La justificación no es por obras, sino por la fe en Jesucristo. Por esa persuasión de su palabra y esa firme convicción. A Abraham Dios le habló, Dios lo llamó y rápidamente dice que creyó. O sea que fue persuadido por la palabra del Señor. Salió allí con su sobrino, con su esposa y salieron hacia donde Dios le había dicho que vayan. Y la promesa del Señor a su tiempo se cumplieron. Haré una nación grande de ti, una nación incalculable en número, que no se iba a poder contar. Y en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente es Jesucristo, amén. Por eso es que nosotros fuimos bendecidos
Por eso es que nosotros hoy somos bendecidos. Esto se encuentra también en Gálatas, después lo vamos a ver. En tu simiente, no dice la palabra del Señor, no dice en simientes, en plural, dice en tu simiente, dice, y este es Cristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Una persona insensata, amados hermanos, es una persona que puede pensar, pero tiene falta de percepción. El apóstol Pablo le habla diciéndole ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Pero cuando le habla dice insensato, como aquellos que podían pensar acerca de lo que él le había enseñado, pero no tenían noción de las cosas que estaban sucediendo. Eran como que venía la enseñanza y ellos la aceptaban. Por eso es la exhortación del apóstol Pablo. Y en otro comentario dice que un insensato es como una persona que tiene poca vista, una persona que sufre de miopía, alguien que puede pensar, pero no conoce las cosas que le están rodeando. Entonces es una persona que sí, escucha, oye, tiene conocimiento, pero no puede ver las cosas que suceden a su alrededor. Es una persona que no tiene entendimiento de lo que está sucediendo o las cosas que están presentes en su alrededor. Una persona ciega, completamente sin visión. Y esto también está dentro de lo que es la definición de la palabra insensato. Insensatos, dice, ¿quién nos fascinó? ¿No ven? Son como ciegos. ¿No ven lo que está sucediendo? ¿No ven que no son de Dios? Esa enseñanza no proviene de Dios. No tienen noción de lo que están pasando. Por eso son arrastrados. Porque dejaron la verdad de Dios, dejaron la gracia del Señor para volver a judaizarse, para volver a las obras de la ley. Gálatas 3:16, ahí donde recién hablaba acerca de Abraham, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está, ¿ve? La cual es Cristo. Y nosotros fuimos bendecidos. En esa simiente nosotros fuimos bendecidos. No todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden, amados hermanos, del lomo de Abraham son israelitas. Si no son israelitas, todos los que son descendientes de Cristo. Todos nosotros, amados hermanos, el pueblo de Dios, somos el pueblo bendecido por Dios, pueblo escogido, nación santa, como hemos cantado, nación santa, pero no una nación sin conocimiento de Dios, no una nación sin entendimiento de Dios, no una nación que ha quedado, amados hermanos, en oscura, una nación de luz, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo trasladado, amados hermanos, al reino de la luz, al reino de su Hijo amado, para que Dios se dé a conocer a nosotros, para que se revele Cristo en nuestra vida, para que nosotros no seamos carentes del conocimiento de la verdad del Dios y de todo aquello que Dios nos ha regalado, para que nosotros seamos, amados hermanos, verdaderamente sabios en Dios, para que nosotros no seamos insensatos. Vamos a leer en Tito capítulo 3, verso 3. Tito después de Timoteo, antes de Filemón. Carta del apóstol Pablo a Tito, en capítulo 3, verso 3, dice, pero nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, ya que justificado por su gracia, vinieses a ser heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hasta ahí nomás.
Pero en otro tiempo, también nosotros éramos insensatos. También nosotros en nuestro tiempo éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, de deseo. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado. Nuestro estado de vida era pecado. Estábamos alejados de Dios. Lo que le recuerda Pablo a Timoteo es lo mismo que le dice a la iglesia que estaba en Gálatas en el versículo 5, en el capítulo 4, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, solamente por su amor y por su misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia fuimos salvos, no por lo que nosotros hubiésemos hecho. Un comentarista decía, si hay una escalera hacia el cielo que nos llevara a Dios y esa escalera tuviera el nombre de méritos, de obras que nosotros podíamos haber hecho, nunca podríamos haber escalado un escalón. Porque estando nosotros en pecado por nuestros méritos que podíamos haber hecho, como nos podemos ver en el retrato del hombre moral, del hombre religioso, que queriendo hacer buenas obras quiere alcanzar la salvación, a la justificación de vida, esto era algo imposible. Esto era algo imposible porque el hombre estaba cautivo del pecado. Una persona que está cautivo del pecado es una persona condenada. Y no había una escalera que por medio de ella, por los méritos de los hombres propios, pudiese alcanzar la salvación y alcanzar a Dios. Pero sí Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por todos los hombres. Mandó a morir al autor y consumador de la fe para que por medio de esa fe los hombres creyeran y sean salvos. Por eso ahí en el versículo 8 dice, para los que creen en Dios, no para todos los hombres, para los que creen en Dios, para los que el Señor le concedió creer, para aquellos que tienen la oportunidad y el privilegio de creer en Dios, se ocupen de buenas obras. Aquellos que fueron salvos, no porque ellos quisieron, porque hayan hecho algo, sino aquellos que por la gracia del Señor, Dios los eligió en su elección y en su soberanía, procuren ocuparse en buenas obras. No que sean personas insensatas, que no saben lo que tienen que hacer en la congregación, sino que sepan lo que tienen que hacer, a lo que Dios le agrada y lo que Dios le demanda para que el corazón de Dios se goce y para que nosotros saquemos provecho de las cosas que hacemos. Palabra fiel es esta, y esta quiero que insista con firmeza. Por eso es que el Señor nos habla una vez más. Por eso es que nos habla 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, todas las veces que sea necesaria, que insista con firmeza para que nos ocupemos de buenas obras. Porque si decimos que todo el bien de Dios está en nosotros por medio de Cristo, entonces tenemos que hacer uso de ese bien. Ahí en Filemón claramente dice que la participación de vuestra fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ahora, los que no creen, es imposible que obren de buena manera, es imposible que cumplan con las demandas del Señor, es imposible que aquellos, amados hermanos, que no tienen el Espíritu Santo, agraden a Dios. Cuando la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, es aquellos que no tienen fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe, amados hermanos, Dios no se agrada de ningún hombre, pero sí de nosotros, los que hemos creído. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y una vez que Dios nos dio la fe, esa fe de la cual habla Judas, que le dio a todos los santos, está y permanece en nuestra vida. Y es la fe de los escogidos. ¿Escogido para qué? Escogido para salvación. Escogido para andar en buenas obras, escogido para que de principio a fin, desde cuando nacemos de nuevo hasta que el día del Señor venga en busca de nuestra alma, nosotros andemos en buenas obras, vivamos en esas buenas obras, que las preparó fue el mismo Dios, el que planeó todas las cosas, el Dios omnipotente, el Dios soberano, el Dios omnisciente, el Dios que conoce nuestro andar, nuestro caminar, nuestro pensamiento. El Dios que sabe, amados hermanos, lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros queremos. Porque Él nos eligió, Él nos escogió de antemano. ¿Cuánto damos gloria a Dios?
En otros tiempos éramos nosotros así, insensatos. No teníamos conocimiento de Dios, no teníamos conocimiento de la verdad, no teníamos conocimiento del bien. No teníamos conocimiento de nada, andábamos en la vanidad de nuestra mente. Pero cuando se manifestó la bondad del Señor, ¿quiénes fueron los que alcanzaron gracia y misericordia de Dios? ¿Quiénes fueron? Entonces ahí está la elección de Dios, la cual el Señor nos hablaba hace poco. La elección de Dios, la cual nadie puede reprocharle. ¿Quiénes fueron los que fueron salvos? Y que ninguna obra de justicia tuvimos que hacer para alcanzar esta salvación. Y en esta salvación hoy vivimos, en esta salvación hoy nos gozamos, hoy nos alegramos, sabiendo que aquel día que el Señor venga en busca de nuestra vida, en busca de nuestras almas, nosotros vamos a ser hallado apto para ser elevados a su presencia. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 10, verso 19. Romanos capítulo 10, verso 19. Dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Ahí nomás. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Llamaré a amada a la no amada y pueblo mío al que no es mi pueblo. Y estos éramos nosotros los gentiles, los que nunca buscamos a Dios. La cual Isaías dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esos éramos nosotros los gentiles, los que nunca buscamos a Dios, los que en nuestra mente y en nuestro pensamiento no estaba Dios. No había pensamiento de Dios en nuestra vida. Los que andábamos nosotros vagando en nuestra mente y en nuestro corazón en este mundo, haciendo la obra de un hombre natural, un hombre totalmente perdido y condenado, camino a condenación. Pero hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Hoy sí que nosotros somos el pueblo de Dios, porque Dios nos escogió, porque Dios nos eligió. Y ese pueblo, amados hermanos, es el pueblo que Dios va a llevar a su presencia. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5. Porque somos el pueblo de Dios, ya no insensatos, sino un pueblo con conocimiento de la gloria de Dios. Vamos a leer el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahí está. La paciencia de Dios hablándonos a nuestra vida, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas. Todo lo que pertenece a la deidad de Dios, lo que pertenece a Cristo, no han sido dadas en Cristo Jesús. No nos falta nada. En Cristo estamos completos. No necesitamos pedirle al Señor ninguna cosa, porque ya todo lo hemos recibido y somos participantes de la naturaleza divina de Dios. La naturaleza de Dios, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios.
pero lo que recalca es poniendo vosotros toda diligencia, que nos apresuremos, que nosotros seamos diligentes, que nos esforcemos a indagar acerca de la palabra del Señor para añadir a nuestra vida las cosas espirituales que nos hacen falta desarrollar. La fe, virtud, conocimiento, el conocimiento dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, la piedad, afecto fraternal y el afecto fraternal, el amor, porque si estas cosas están en vosotros, si estas cosas fueron añadidas en su vida, si estas cosas fueron añadidas en nosotros, dice, y abundan, no son lo que están, y abundan, dice, no dejarán de estar ociosos, no nos van a dejar estar quietos, no nos van a dejar estar pasivos, ni vamos a ser inútiles a la mano del Señor. Porque hay algo que nos persuade a nosotros. Cuando empezamos a añadir, cuando empezamos a obrar, cuando empezamos a desarrollar, cuando empezamos a creer en su palabra, cuando nos damos cuenta que la capacidad está para manifestarnos y vivir como verdaderos hijos de Dios, entonces estas cosas abundan en nosotros y no nos van a dejar estar ociosos. En cuanto al conocimiento del Señor, no nos van a dejar estar ociosos. O sea, cuando haya que hacer una obra de bien, allí nosotros vamos a estar porque lo vamos a sentir, porque va a haber algo dentro de nosotros que nos va a persuadir a obrar conforme al conocimiento que tenemos de Dios y a la capacidad que hemos recibido. No nos vamos a poder rehusar. No nos vamos a poder rehusar a lo que sentimos. Hemos cantado al principio, ¿cómo ignorar lo que sentimos nosotros? ¿Cómo no hacerle caso a lo que sentimos ahora? Si lo que hemos recibido es ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que anduvo haciendo bien a todos los hombres y no se rehusó, amados hermanos, a hacer lo bueno delante de todos los hombres para mostrar que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Aunque su propio pueblo le rechazó, aunque su propio pueblo incrédulo, amados hermanos, le terminó matando, Él era el Hijo de Dios y de esa manera se manifestó desde el día en que nació hasta que fue a la cruz del Calvario. Entonces, eso es lo que va a suceder en nosotros. Si nosotros añadimos al conocimiento dominio propio y empezamos a obrar, empezamos nosotros a desarrollar las virtudes que están en nosotros, las Escrituras dicen que no nos van a dejar estar ociosos. En otro comentario, en otra versión de otra Biblia dice, no van a ser inútiles, al contrario, van a ser útiles en la mano del Señor. Y en el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, ahora, nosotros nos preguntamos, ¿quién puede ser aquellos que no tienen este desarrollo? ¿Quiénes son aquellos que no han añadido a la fe virtud, la virtud conocimiento del mío propio? ¿Quiénes son aquellos que no se han desarrollado? ¿Dios va a dar su naturaleza a alguien para que no se desarrolle? ¿Dios va a hacer nacer a alguien para que éste no se desarrolle como hijo de Dios? ¿Dios va a engendrar una vida nueva en nosotros para que ésta no se desarrolle? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros más adelante vamos a ver la diferencia de aquel que es insensato y el que es prudente. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Parece lo que veníamos hablando antes. Aquellas personas que son como ciegos, insensatos, no ven, no disciernen, no perciben las cosas de Dios. Todo sucede a su alrededor y es como que si nada, como que si la vida es normal. Hasta algunos, dice, se olvidan de la purificación de sus antiguos pecados. Y otros se olvidan de que a veces que son cristianos. Hay algunos que ya se han apartado y parece que ya se olvidaron de que una vez estuvieron en una congregación. Se vuelven a su antigua vida, se vuelven a manifestarse como mundanos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Efesios capítulo 5, verso 17. Efesios capítulo 5, verso 17. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, no seamos sin conocimiento. Si Dios nos ha hablado,
desde aquel día en que hemos creído y nos ha enseñado, como siempre repito, cuántas enseñanzas Dios nos ha dado, cuánto conocimiento Dios nos ha dado, cuántas veces nosotros hemos escuchado la palabra del Señor. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es tener el oído espiritual formado para recibir la palabra del Señor. Hubo un comentarista por ahí también que se hizo la misma pregunta que yo. Lidia, que estaba escuchando la palabra del Señor, con otros también que estaban ahí. Sin embargo, Dios dice que le abrió el corazón a Lidia para que entendiese la palabra del Señor. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿y los otros? Dice, para que no seáis insensatos, para que nosotros no seamos necios, sino sea entendido cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Porque a veces pensamos que la voluntad del Señor es que nosotros solamente hagamos lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, o lo que Dios demanda hacia nuestra vida a causa de lo que nosotros somos para Dios. Pero eso no es solo la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Y qué es lo que Dios hará? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Porque si no volveríamos a las obras de la ley, volveríamos a hacer las cosas porque sabemos que las tenemos que hacer. Porque Dios nos enseña que tenemos que hacer esto, Dios nos enseña que tenemos que hacer lo otro, y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto, porque es bueno y provechoso para nosotros, entonces lo vamos a hacer porque es la voluntad del Señor, pero lo vamos a hacer porque sabemos que es algo que Dios nos manda. Pero vamos a ver la diferencia ahora en lo que Dios quiere hacer. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga acto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os haga acto para toda buena obra para que hagáis su voluntad. Ahora, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces excluye toda obra humana. Entonces excluye toda obra que nosotros podamos hacer para Dios. Excluye hacer todo lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Y tenemos que dejarle que Dios haga a nosotros todo lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida. Y ahí ya nosotros decimos, ¿dónde quedamos nosotros? Sí, la palabra del Señor viene a nuestra vida, pero para que lo espiritual se desarrolle en nosotros, para que nosotros menguemos y Cristo se haga visible cada día más, para que Él haga a través de nosotros todo lo que es agradable delante del Padre. Porque si somos espirituales, porque si recibimos el Espíritu Santo de Dios y la enseñanza viene a nosotros es para que este hombre espiritual se desarrolle. Para que este hombre interior, amados hermanos, se renueve día a día. Para no hacer lo que nosotros queremos. Para no hacer lo que nosotros deseamos conforme a nuestro deseo. Sino para que obremos conforme a las circunstancias que nos suceden día a día, conforme a la voluntad del Señor. Porque ¿qué es lo que es agradable delante de Dios en este día? Que estemos delante de su presencia. Y pudiendo haber estado, otros decidieron no estar. Ahora, ¿hizo el Señor lo que es agradable delante de Dios en su vida? No. El Espíritu Santo nos anhela celosamente para estar en la casa del Señor y nosotros llevamos nuestro cuerpo a otro lado. Entonces, ¿para qué Él haga en nosotros todo lo que es agradable delante de Él? Porque si nosotros decimos que queremos ser estos prudentes y que decimos que tenemos conocimiento, pero el conocimiento tiene que ser una sabiduría práctica en nosotros. El conocimiento tiene que ser algo que nosotros practiquemos diariamente. Porque si no vamos a estar cometiendo errores una y otra vez. Porque el Señor me demanda a mí que yo esté en este día, en este lugar, por lo que soy,
y de repente me sucede un problema familiar y yo decido estar con mi familia y no estar en este lugar, entonces estoy demostrando que estoy amando más a mi familia que a Dios. Entonces estoy demostrando que amo más estar con mi familia, la cual Dios me dio para que la cuide, para que la proteja, y me estoy olvidando de aquel, amados hermanos, que me dio vida eterna, y que me regaló una esposa y me regaló hijos. Ahora, el día sábado hablábamos de la omnisciencia de Dios. Dios no lo conoce todo. Yo pienso, si el día de mañana, por alguna razón, no sé, tengo que decidir por Dios, Dios lo sabe lo que hay en mi mente y en mi corazón. Dios sabe y conoce bien perfectamente por lo que yo voy a decidir. Y que no hay nada en mi corazón más importante que Dios. Y esto no quiere decir que aborrezca a otras personas, ni aborrezca tampoco a mi familia. Pero si mi familia no quiere congregarse, yo no me voy a quedar en mi casa. Si mi familia no quiere congregarse, no quiere saber nada con las cosas de Dios, yo no me voy a quedar en mi casa. Por lo que Dios ha puesto a mí, por lo que Dios me hace sentir, por lo que yo anhelo, por lo que yo quiero en el Señor. Porque me ha dado conocimiento, me ha dado entendimiento para poder discernir las cosas que están sucediendo a mi alrededor y no ser una persona que ciega, que tiene miopía, que no puede ver lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces opta por lo que no es conveniente. Al contrario, quiero agradar el corazón del Señor. Quiero hacer su voluntad. Pero yo le doy la autoridad al Señor para que Él haga en mí lo que Él quiere. Para que Él haga a través de mí lo que Él desea, lo que es delante del Dios Padre. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros decimos que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, que sean salvos. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Que sigamos siendo independientes, como Dios nos hablaba acerca del cuerpo del Cristo, que sigamos siendo independientes en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro deseo. Tomemos la rienda de nuestra vida nuevamente para hacer con nuestro cuerpo lo que nosotros queremos hacer, o queremos agradar el corazón de Dios, o queremos realmente hacer su voluntad. Y no hacer las cosas porque nosotros sabemos que las tenemos que hacer o por lo que Dios dice que nosotros somos en Él. Bendito sea su nombre para siempre. Somos compañeros de milicia los unos con los otros. Estamos peleando la misma batalla de la fe. Nos estamos ayudando los unos a los otros. Que nadie se quede en el camino. Nos habla Dios, nos exhorta una, dos o tres veces. Pero lo tenemos que ver que si las cosas que nosotros hacemos, las hacemos para el Señor y lo hacemos por la persuasión que hay en nuestra vida. Abraham salió de su tierra, salió de donde él vivía, en Ur de los Caldeos, y salió por lo que sintió, por lo que el Señor puso en su corazón, le dio la fe, creyó a Abraham, le fue contado por justicia, salió allí juntamente con sus parientes y salió, y bueno, salió. Pues la fe tiene este significado: firme persuasión, convicción basada en el oído, en lo que Dios le había hablado. Por eso es cuando uno siente esa persuasión dentro de sí, quiere obedecerle a Dios. No se rehúsa a hacer la voluntad del Señor, por lo que sabe, es un conocimiento práctico en su vida. Así conforme a lo que le está sucediendo a su alrededor, con su propia vida, la congregación, en su casa, en su hogar, en su trabajo, sabe lo que tiene que hacer. Porque esto va a ser manifiesto, el insensato y los prudentes, los dos van a tener una manifestación. Los dos van a ser sacados a luz. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 9. Trayendo el ejemplo de los hechiceros allí del faraón. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 9. Vamos a leer de verso 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias.
Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistan la verdad. Hombre corrupto de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irá más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de ellos. Trae a la memoria a estos dos, vamos un poquito más antes, hablando de aquellas que están aprendiendo, dice, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. No sé qué hora es, pero aquellas que llegan al conocimiento, dice, nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo puede ser que alguien siempre esté recibiendo la palabra del Señor, siempre enseñado y nunca llegan al conocimiento de la verdad y puedan muestra la palabra del Señor que son engañados? Bueno, esta es una de las consecuencias, ser engañado por el engañador, por diferentes doctrinas, de aquellos que son insensatos, aquellos que no tienen conocimiento, aquellos que no son diligentes. Siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y lo compara, dice, con Janes y Jambres, aquellos hombres que resistieron a Moisés cuando se presentaron delante del faraón, allí donde Dios lo había mandado juntamente con Aarón, el hermano de Moisés. Y ahí hay un pasaje bíblico donde Dios le manda a Aarón que eche su vara en el suelo y ésta se convirtió en culebra. Sin embargo, vinieron los hechiceros que el faraón había hecho llamar y también hicieron lo mismo, echaron su vara sobre el suelo y esta también se convirtió en culebra. Pero la vara de Aarón dice que devoró a la culebra de Janes y Jambres. Y más adelante habla acerca de otra señal que Dios hizo, donde manda a Moisés a decirle a Aarón que golpee con su vara el polvo de la tierra y que ésta se iba a convertir en piojo. Y así sucedió. Aarón golpea la tierra, el polvo de la tierra, y la tierra se convierte en piojo. Y los piojos luego estuvieron en todos los hombres y todos los animales. Y los hechiceros del faraón quisieron imitar esta obra. Y no lo pudieron hacer. No pudieron convertir el polvo de la tierra en piojos. Y tuvieron que reconocer delante del faraón que esa obra era de Dios. Y ahí es donde dicen, dedo de Dios es este. Quisieron imitar la obra de Dios. 1, 2, 3, 4 veces lo pudieron hacer. Pero llegó la quinta donde ellos no pudieron hacerlo. Quisieron imitar el poder de Dios y no pudieron hacerlo. Y tuvieron que reconocer que esto, lo que había sucedido, era por la obra y el dedo de Dios. Por el poder de Dios, ellos no lo pudieron hacer y tuvieron que reconocerlo delante del faraón. Y el corazón del faraón dice que se endureció todavía más. Dice, versículo 9 de 2 Timoteo capítulo 3, más no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de ellos. Ahora, será manifiesta la insensatez de quien sea insensato. De quien no sea de Dios es un insensato. Ahora, ¿por qué decimos así? Porque en la parábola de las 10 vírgenes estaban las 5 insensatas y las 5 prudentes. Las 5 parecían que tenían el mismo conocimiento. Las 5 esperaban a su esposo. Las 10 esperaban a su esposo, pero 5 eran descuidadas. 5 eran que no tenían conocimiento. Pero había 5 prudentes que sí estaban preparadas para recibir a su esposo. Que en aquella noche se llenaron sus lámparas las prudentes y se echaron a dormir. Y las insensatas en la misma noche también se echaron a dormir, pero no llenaron su lámpara. Lo que muestran fue el descuido de una y el descuido de otra. Unas sí estaban preparadas para recibir al esposo y esa noche se oyó el clamor y vino el esposo y se llevó a las prudentes, a las que estaban preparadas. Luego de que las insensatas se habían quedado sin aceite y se fueron a buscar en busca de aceite. Sin embargo, vino el esposo, vino a buscar a aquellas que estaban preparadas, cerró las puertas y cuando vinieron las prudentes, el esposo ya se había llevado a la esposa. Ahora, ¿a quién se llevó? ¿El Señor?
a las prudentes. ¿Por qué tenemos que verlo así? Porque Dios no tiene hijos insensatos. Dios no tiene hijos sin conocimiento. Dios no tiene hijos para dejarlo en ignorancia. Dios no tiene hijos para no iluminar y revelar el corazón de ellos. Cuando Dios nos habló, nos dio vida, Dios nos convenció, nos dio la fe, hemos creído y nos dio vida eterna. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. A partir del momento en que Dios nos habló, Dios nunca nos dejó de hablar. Nos salvó para vivir eternamente juntamente con Él. Nos salvó no para vivir una vida mundana, sino una vida recta, justa y en santidad delante de Dios. Nos salvó para darnos conocimiento de toda su gloria. Nos salvó para darnos conocimiento de los misterios que estaban escondidos de los siglos y edades. Nos salvó para que les conozcamos a Él, para que por medio del conocimiento nosotros le imitemos a Él, para llegar a ser como Él, para andar como Él anduvo. Sin conocimiento, ningún hombre va a llegar a vivir como nuestro Señor Jesucristo. Los que no han sido llamados seguirán siendo allí personas perdidas, camino a condenación. Pero los que han sido llamados por el Señor vivirán una vida justa delante de Él, porque Dios cumplirá su propósito tal cual así lo ha determinado en su sabiduría, en su amor, en su paciencia, en su elección. Entonces, todos los que estamos en sus manos, todos los que somos de Dios, como decía la Escritura, todos los que hemos creído, ocupémonos en hacer las buenas obras en las cuales Dios ha preparado de antemano. Nosotros no seamos insensatos como los Gálatas. No nos volvamos a hacer las cosas porque sabemos que las tenemos que hacer. Hagamos las cosas conforme a lo que Dios nos hace sentir. No puedo yo venir a ministrar la alabanza porque sé que soy un ministro de Dios. No puedo hacerlo porque sé que solo soy un ministro de alabanza. No puedo venir a ministrar la alabanza porque Dios me dice que estoy obligado a hacerlo. No puedo hacerlo de esa manera. Tiene que haber otro pensamiento en mi mente. Y no es que lo he dejado de ser, porque Dios me separó para eso. Ahora, pero no lo tengo que hacer como algo, una obra. Lo tengo que hacer por amor a Dios, por lo que Dios me hace sentir. Es imposible, como les digo a algunos hermanos, es imposible que falte a la casa del Señor a menos que me encuentre totalmente imposibilitado de congregar. No está en mí, no está en mi pensamiento, no está en mi sentir. Hay algo que me impulsa, hay algo que me persuade dentro de mí, está en la casa del Señor. Me quedo en mi casa y estoy triste aún estando enfermo, aún estando padeciendo alguna enfermedad o alguna dolencia o algo que me impida estar en la casa del Señor. Algo se entristece delante de mí, pero no es que no quiera venir. El día que no me vea ahí es porque realmente estoy casi imposibilitado de venir. No estoy en condiciones de estar en la presencia del Señor, pero no puedo abandonar el puesto por lo que Dios me hace sentir. Gloria sea el nombre del Señor. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces nos tenemos que dar cuenta nosotros y rogarle al Señor que conforme a lo que nosotros somos, Dios nos haga sentir el lugar que ocupamos. No todos son pastores, no todos son profetas, no todos son manos, no todos son dedos, no todos son pies, pero estamos en el cuerpo del Señor. Cada uno es útil en las manos del Señor. Cada uno es útil en el cuerpo del Señor. Ahora, ¿cómo será manifiesto esto? Si estas cosas permanecen en vosotros, si añadís las virtudes que habéis recibido, si desarrollamos lo que hemos recibido, no dejarán estar ociosos. Dios no tiene un cuerpo incapacitado en sus miembros. Al contrario, tiene un cuerpo
que está totalmente siempre activo. Él es la cabeza. Él manda la orden. Él hace conforme a su voluntad y su cuerpo hace su voluntad. Entonces pensemos y meditemos. ¿Siempre hacemos la voluntad de aquel que es la cabeza? ¿Siempre nosotros estamos unidos a Él? En otro tiempo éramos rebeldes. Y si sentimos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, ¿somos rebeldes? Yo tengo que estar ahí, pero no estoy. Decidí no estar. ¿Soy rebelde a la voluntad del Señor? En otros tiempos éramos insensatos. En otros tiempos éramos rebeldes. En otro tiempo estábamos sin Dios. ¿Y hoy? Ahora soy pueblo de Dios. ¿Para qué? Ahora soy hijo